Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes a esta hora de adoración comunitaria a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un honor, un gran privilegio y una gran bendición poder adorar a Dios juntamente con las personas que nos acompañan en línea, con las personas que nos acompañan en este lugar, con los músicos, por supuesto. La adoración del día de hoy gira en torno a una palabra, sufrimiento. Y yo sé que esa palabra nos causa ya que de pronto cerramos los oídos, pero les invito a que abran sus oídos a lo que Dios tiene para decirnos hoy con respecto al sufrimiento y para que lo unamos y lo entendamos a la luz de la visión de la iglesia. Recordemos la visión que Dios le ha dado a esta iglesia. Vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración a Jesucristo. Y es en ese sentido entonces en que nosotros podemos ver que el Señor no solamente transforma nuestro concepto del sufrimiento, sino que transforma también nuestra actitud hacia el sufrimiento. Y vamos a tomar aire. Inhalamos la presencia del Señor siempre con nosotros. Y exhalamos la vida que el Señor nos ha dado. Respiramos nuevamente. Respiramos el aliento de vida del Señor, el Espíritu Santo. Y exhalamos el fruto del amor, del gozo, de la paz que vienen por medio de Él. En la necesidad espiritual, nuestro gozo está en Cristo. Aún con lágrimas en el rostro, nuestro gozo está en Cristo. Sin ser influyentes, nuestro gozo está en Cristo. Hambrientos por justicia, nuestro gozo está en Cristo. Siendo compasivos, nuestro gozo está en Cristo. Con corazones limpios, nuestro gozo está en Cristo. Abogando por la paz, nuestro gozo está en Cristo. En esta adoración comunitaria, nuestro gozo está en Cristo. Adoremos al Señor con la canción Benditos los pobres. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones. Así que vamos a desearnos la paz los unos a los otros, compartimos signos de paz con las personas que nos acompañan en línea. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Compartamos entre nosotros signos de paz. Desde la antigüedad, tú has sido la luz y tu luz ha alumbrado en las tinieblas. Hoy, Señor,
sigue derramando sobre nosotros tu luz. Sigue derramando sobre cada uno de nosotros esa iluminación que tanto necesitamos. No solamente para entender lo que está pasando, sino para conducirnos en un mundo que anda en oscuridad. Por eso todo, Señor, en esta tarde decimos, habla, Señor, que tu pueblo escuche. La lectura de la Escritura para hoy viene de Marcos capítulo 1, versículos 9 al 15. Escuchemos lo que el Espíritu tiene para decirnos a nosotros. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu empujó a Jesús, el Hijo amado, hacia el desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Es posible parar el sufrimiento? Permítame contarles una historia real. Martelo fue un guerrillero que causó muchísimo sufrimiento a los habitantes de la región donde él se había criado. Por su violencia, muchas mujeres quedaron viudas y muchos niños quedaron huérfanos. Un día, en combate con el ejército, Martelo fue herido y capturado. Las autoridades lo condenaron a 10 años de prisión. Durante el tiempo de su condena, Martelo le entregó su vida a Cristo y pidió perdón por sus pecados. Y también sintió el llamado de Dios para compartir el evangelio y el amor, el evangelio del amor y el perdón que él había experimentado. Entonces Marcelo se propuso que una vez pagara su condena de 10 años, iría a su pueblo de origen para predicar a Cristo y el evangelio del amor y del perdón. Por eso, estando en la cárcel, se matriculó en un programa de formación cristiana que había dentro de la cárcel y comenzó a prepararse para ser un predicador. Unos meses antes de salir de la cárcel, Martelo le pidió la bendición al capellán para ir a predicar a su pueblo. El capellán le aconsejó que no fuera inicialmente a su pueblo. Le dijo: no vas allá, búscate otro lugar. ¿Por qué? Y él le dijo: porque las heridas emocionales de sus paisanos están todavía muy abiertas. Es mejor darle otro tiempo. Y así entonces le sugirió ir a predicar a otros lugares antes de ir a su pueblo. Martelo consideró que sería un acto de cobardía de su parte si seguía el consejo de capellán. Una vez Martelo salió de la cárcel, partió rumbo a su pueblo de origen, y tan pronto como se paró en la plaza a predicar el evangelio del amor y del perdón, fue asesinado a tiros. ¿Consideran ustedes que Martelo sufrió la muerte por venganza de uno de los huérfanos? ¿O por traición a la guerrilla? ¿O por la causa de Cristo? Es importante hacer esta consideración al momento inicial de este mensaje, porque en muchas ocasiones el sufrimiento es causado por malas decisiones y acciones, pero en otros momentos hay sufrimiento que no tiene explicación. ¿Se acuerdan de Job y los amigos? Job y sus amigos
Job decía, no tengo explicación para mi sufrimiento. Los amigos decían que sí tenían explicación para el sufrimiento, pero Job decía, no tengo explicación. Ahora, lo que ha sido nuestra experiencia. El sufrimiento es una parte inevitable de la condición humana y puede manifestarse en diversas formas, incluyendo el dolor físico, el padecimiento emocional, las dificultades económicas, los conflictos interpersonales, las enfermedades, las pérdidas personales o la pérdida de materias en la universidad. Eso causa sufrimiento. Los conflictos interpersonales, las enfermedades y muchas otras situaciones. Incluso aquellos que nosotros consideramos que han llevado vidas privilegiadas no están exentos del sufrimiento y no están completamente a salvo de las vicisitudes de la vida. Y yo me acuerdo cuando yo estaba muy jovencito que había una novela de televisión mexicana muy famoso que decía, los ricos también lloran. Respecto al sufrimiento, la filosofía ha sostenido puntos de vista en sus diversas formas y esas perspectivas ofrecen reflexión y esas perspectivas filosóficas ofrecen reflexiones de cómo enfrentar y encontrar su significado al sufrimiento. Por ejemplo, Séneca. Séneca, quien fuera un filósofo estoico romano contemporáneo de Jesús. No era cristiano, era un filósofo estoico contemporáneo del tiempo de Jesús en Roma. Él dijo, el dolor es pasajero si lo aceptamos. Lo que prolonga el sufrimiento es nuestra resistencia a él. Entre más nos resistamos al sufrimiento, más prolongado va a ser. Con esta frase, Séneca sugirió que se puede abordar el sufrimiento de manera positiva al tratar de verlo como una parte natural de nuestra vida y una parte transitoria. Ahora, 2 milenios después de Séneca, Viktor Frankl, un psiquiatra sobreviviente del Holocausto, dijo, cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él. Esa frase se puede interpretar diciendo que cuando hay situaciones difíciles, en lugar de evadir o evitar el sufrimiento, se debe confrontarlo directamente para encontrarle un sentido y un propósito. No tanto una razón, un porqué, pero sí un para qué. Ahora, por otro lado, la tendencia religiosa actual está proponiendo un enfoque particular del sufrimiento. Permítame darles un ejemplo de lo que les quiero decir. Cuando usted va por una de las avenidas principales de Houston, usted va a encontrar una organización religiosa y que tiene un logo en letras grandísimas, gigantescas, y dice, pare de sufrir. Entonces, ¿quién le gustaría acabar con el sufrimiento de una vez por todas? Esa es una propuesta muy provocativa. Pero la pregunta que nos queda es, ¿podemos nosotros ponerle fin al sufrimiento realmente? ¿Y será esto posible? Ahora, antes de responder a las inquietudes anteriores, es importante distinguir entre diversas clases de sufrimiento. El sufrimiento que es causado por ciertas conductas y decisiones y el sufrimiento por la causa de Cristo. Por ejemplo, no es lo mismo sufrir una demanda por no dejar dormir a los vecinos en las noches haciendo fiestas ruidosas. No es lo mismo eso que sufrir una demanda porque hemos despertado la conciencia de algunas personas con el Evangelio. No es lo mismo. No es lo mismo sufrir insultos por ser abusivos con otros que sufrir insultos por apoyar y defender a los que están siendo abusados. No es lo mismo sufrir heridas en peleas físicas que nosotros nos metemos que ser torturados por confesar la fe de Cristo como está ocurriendo en algunos países. No es igual sufrir rechazo por ser antipáticos, no es lo mismo sufrir rechazo por ser antipáticos, mala gentes,
que sufrir la marginalización por ser cristianos. Esto nos lleva entonces al pasaje de la Escritura que leímos hoy en Marcos. La Escritura y la experiencia nos enseñan que el sufrimiento es una realidad presente en la vida humana, incluso para aquellos que siguen la voluntad de Dios. Los relatos bíblicos muestran que el sufrimiento es una parte inherente del viaje espiritual y no necesariamente es un indicativo de castigo o desaprobación divina. Ah, es pobre, Dios lo está castigando. Interesante. Está enfermo, Dios lo está castigando. No necesariamente eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Y por eso el Evangelio de Marcos hoy nos relata que el bautizador sufrió la cárcel a pesar de que había hecho la voluntad de Dios. Recordemos que el bautizador predicó a las multitudes en el desierto y bautizó a las multitudes con agua y anunció la llegada del Cristo. Y cuando Jesús se manifestó, el bautizador, cumpliendo con toda justicia, bautizó al Señor Jesús. El Evangelio no explica la razón del encarcelamiento del bautizador, sencillamente cuenta lo que pasó antes y después. El bautizador estaba sufriendo la cárcel, a pesar de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Explíqueme por qué. Ahora, el Señor mismo, en ese pasaje del bautismo, el Señor Jesucristo experimentó sufrimiento haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Jesús, al igual que Juan, cumplió con toda justicia y se hizo bautizar. Inmediatamente salió del bautismo, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Y enseguida el Espíritu de Dios, dice la Escritura, empujó al Hijo amado de Dios, lo tiró no hacia las posiciones altas de la sociedad, no hacia los puestos públicos más altos, ni tampoco lo avanzó en la esfera política, ni en la esfera religiosa. No lo empujó hacia allá, sino que lo tiró hacia el desierto. Y lo tiró hacia el desierto para que sufriera soledad en el desierto, escasez en el desierto y peligro en el desierto. ¿No se supone que el Hijo de Dios, el amado de Dios, no tenía que experimentar sufrimiento? Sin embargo, el Señor Jesucristo, sin haber cometido pecado, experimentó sufrimiento haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Ahora, al seguir contemplando la vida, la obra y el ministerio del Señor Jesucristo, podemos decir que el sufrimiento no tiene la última palabra. Permítanme colocarlo así. Podemos decir que después de las calumnias con que acusaron al Hijo de Dios, a Cristo, Dios le reivindicó como su Hijo amado, porque Jesucristo tuvo calumnias. Este dice que va a destruir el templo en 3 días y en 3 días lo va a levantar. No entendieron, tomaron las palabras de Jesús y las torcieron y lo convirtieron en calumnia, acusándolo de revoltoso. Podemos decir que Dios reivindicó a su Hijo amado después de sufrir la tortura y el asesinato. Después de sufrir la tortura y el asesinato, Dios resucitó a su Hijo. Después de todo sufrimiento por el cual pasó, Dios lo glorificó y ahora Cristo gobierna con compasión en todo el universo. Por eso es que si alguien hoy en día está sufriendo calumnias, burlas, desprecio y marginalización por ser cristiano, no por ser mala gente, ni por ser antipático, sino por ser cristiano, esa persona debe regocijarse y debe alegrarse. ¿Por qué debe alegrarse y regocijarse una persona que sufre y padece calumnias, burlas y desprecio y marginalización por causa de Cristo? No porque ese cristiano sea masoquista y diga: ay, cómo me gusta sufrir. No es por eso, sino porque esta persona está siguiendo el mismo camino que siguió el Señor Jesucristo hacia la glorificación. Cuando alguien está siguiendo el camino hacia la gloria, escuchen lo que voy a decir, Cristo no le evitará el sufrimiento que viene por causa de proclamarlo como gobernador del universo y de su vida. Ese sufrimiento es evidencia
de que esa persona está siendo transformada a la imagen de Jesucristo. Claro, vamos a sufrir lo mismo que Jesucristo sufrió si somos transformados a su imagen. Pastor, si usted me hubiera dicho esto antes, yo no hubiera sido cristiano. Si usted me hubiera dicho que el sufrimiento es la marca principal del cristiano, yo no hubiera aceptado esa religión. Pero si nos quedamos solamente ahí, entonces vamos a tener una vida miserable, porque el camino hacia la gloria está trazado por el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento no tiene la última palabra. Y por otro lado, nosotros estamos seguros de que Cristo seguirá mitigando el sufrimiento causado por otros factores como la enfermedad. Hemos visto que el Señor Jesús sana enfermos. Hemos visto que el Señor libera a los endemoniados. Hemos visto que el Señor recupera a personas que se han quebrado económicamente. Hemos visto a personas que han sido restauradas emocionalmente después de haber pasado por un trauma de separación o divorcio. Hemos visto cómo el Señor le ha dado vida nueva a muchas personas después de que la tenían completamente arruinada. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna el universo no con venganza, sino con compasión por los que sufren, y especialmente por aquellos que andan como ovejas sin pastor. También estamos completamente seguros de que se aproxima el día en el cual Jesucristo va a venir a acabar completamente con el sufrimiento. Cristo nos asegura eso y nos lo dice, que va a haber un momento en el cual ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más tristezas, ni habrá más muerte, porque todas las cosas primeras pasaron y Él las hace todas nuevas. Yo les pregunto a ustedes, ¿no son estas maravillosas noticias? ¡Qué maravillosas noticias! Cristo es el principio y el fin del sufrimiento. En conclusión, hay sufrimientos que se pueden evitar, especialmente los sufrimientos que vienen por esas malas decisiones y conductas nuestras. Hay sufrimientos que no tienen definitivamente explicación, pero que tienen un propósito. Y hay sufrimientos que vienen por la causa de Cristo y que nos llevan en el camino a su gloria. Los otros sufrimientos se pueden parar. ¿Quién los para? Jesucristo. Pero el sufrimiento por causa de Cristo, yo no les puedo prometer, ni les voy a colocar un logo aquí grande que diga, pare de sufrir por Cristo, porque no es la realidad de la Escritura. Glorioso Señor y Salvador, te damos gracias por trazarnos el camino hacia la gloria eterna. Tú no te negaste a sufrir por la causa de la salvación de la raza humana. Por el contrario, te diste voluntariamente para sufrir agravios, insultos, persecuciones, calumnias, torturas, negaciones, traiciones y aún la misma muerte para salvarnos de nuestros pecados. Te alabamos porque fuiste reivindicado, resucitado y ahora glorificado. Te exaltamos porque tú eres el principio y el fin del sufrimiento. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque en muchas ocasiones pensamos y actuamos como si tuvieras malos propósitos en nuestros sufrimientos. Pero tú eres Dios misericordioso y compasivo. Te rogamos que nos perdones cuando por causa de nuestras malas decisiones sufrimos y pretendemos que no es nuestra culpa. Por favor, Señor, límpianos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestras malas intenciones. Ayúdanos a distinguir cuando estamos sufriendo realmente por la causa de tu nombre, que cuando estamos sufriendo por nuestras malas decisiones. Señor, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo rogamos de todo corazón. Señor, oramos por los que están siendo insultados, calumniados, marginalizados, perseguidos, torturados por afirmar que tú eres el Hijo de Dios y el gobernador del universo. Oramos por nuestros hermanos perseguidos en otros países,
que por la causa de tu evangelio están siendo torturados y encarcelados y asesinados. Señor, sosténlos en tu gracia en este momento de prueba y de tribulación, y que cuando nosotros experimentemos sufrimientos similares, nos gocemos con ellos por estar en el camino a la glorificación como tú lo trazaste. Señor, intercedemos por aquellos que están sufriendo enfermedades, el dolor físico, el padecimiento emocional, dificultades económicas, conflictos interpersonales y diferentes clases de pérdidas. Rogamos por los que andan como ovejas sin pastor, que andan sufriendo, perniquebrados, despellejados. Señor, ten misericordia de todos ellos. Y mientras mencionamos su nombre como una oración, ten misericordia, Señor. Te agradecemos por escucharnos y respondernos conforme a tu amor y a tu gran sabiduría. Todo esto lo decimos confiando en la compasión que tú tienes por los que sufren. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no somos masoquistas, no deseamos el sufrimiento porque nos guste sufrir. A veces sufrimos por malas decisiones, otras veces sufrimos, no sabemos por qué estamos sufriendo, pero Dios tiene un propósito para todo eso. Y Dios puede aliviar nuestros sufrimientos. Jesús no nos promete que vamos a parar de sufrir por su causa. Es el único sufrimiento que Él no va a parar. Pero cuando estemos sufriendo por la causa de Cristo, cuando seamos calumniados, cuando seamos marginalizados o despreciados o insultados por ser cristianos, no por ser mala gente ni antipáticos, sino por ser cristianos, entonces alegrémonos y regocijémonos, porque estamos en el camino de Jesucristo, el mismo camino que Jesucristo tomó a la glorificación. Por eso vamos y salimos de este lugar con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.